Antes de comenzar me gustaría explicar bien el título de este video. Poco se puede decir que no se haya dicho ya sobre el COVID-19. Internet está lleno de conspiraciones sobre su origen, así como las posibles consecuencias que tendrá en el futuro de manera permanente. Pero en este video quiero centrarme en analizar qué tan viable y efectiva ha sido la implementación de la cuarentena en nuestra realidad latinoamericana. Para esto pondré como ejemplo a Perú principalmente por tres motivos. Primero, porque compartimos los mismos problemas sanitarios que la gran mayoría de países de la región, como un servicio de salud ineficiente, falta de infraestructura de salud básicas, etc. Segundo, es que fuimos uno de los primeros países que impuso la cuarentena social obligatoria en la región. Por este motivo, a pesar de estar en pleno pico de contagios, actualmente ya estamos en una etapa de relajación de las restricciones. Debido a esto, negocios como peluquerías, lavanderías, comercio electrónico y hasta actividades deportivas como el fútbol ya están autorizadas para volver. Y tercero es que somos el segundo país de Sudamérica que ha realizado más pruebas en la región, por lo que los datos en número de infectados se acercan mucho más a la realidad que en países como Argentina o Colombia que, a pesar de tener una población mayor, ha realizado muchas menos pruebas. Por estas razones creo que somos un buen ejemplo, lamentablemente en el mal sentido, para que el resto se pueda identificar de alguna manera u otra. Ahora, sé que en nuestro caso no se puede extrapolar a todos los países, ya que gobiernos como el de Brasil, Venezuela, Nicaragua y en cierta medida México, simplemente decidieron mirar hacia otro lado y tendrán un desenlace mucho más incierto y calamitoso. Pero aún así, por lo menos, Venezuela y México ya han comenzado con sus respectivas cuarentenas y seguramente tendrán los mismos problemas que nosotros durante su implementación. También hay casos excepcionales como los de Uruguay y Costa Rica que han podido manejar esta crisis de una manera mucho más satisfactoria, pero que son más bien la excepción que la regla. Ahora bien, sabiendo todo esto, empecemos a analizar. Algo que mucha gente no comprende o no sabe es cuál es el verdadero propósito de la cuarentena. Esta se implementa no para solucionar el problema, su función recae en aliviar las consecuencias de esta pandemia por un determinado periodo de tiempo, que sería disminuir el número de contagios y el número de muertos. Durante este periodo, un gobierno organizado y con los recursos necesarios podría planificar estrategias para enfrentar este problema, como lo han demostrado países como Corea del Sur o Taiwán. Pero en el caso del Perú, ¿qué recursos van a organizar? Porque el sistema de salud peruano ha sido precario desde hace décadas, y Vizcarra no va a poder solucionar este problema en los 2 meses y medio que ha durado esta cuarentena. Lo mismo va para países vecinos como Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, Argentina, etc. ¿Realmente creen que su gobierno tiene la capacidad para organizar un sistema de salud que pueda enfrentar esta crisis en estas pocas semanas de cuarentena? Es algo completamente inverosímil pensar algo así. Desarrollar un sistema de salud eficiente es algo que demora décadas, no solo por las infraestructuras, sino también por los recursos humanos, así como una legislación clara sobre los protocolos que se deben seguir. Pero obviamente el Estado peruano jamás va a admitir que no tiene la capacidad ni los medios para solucionar este problema. Es algo que sobrepasa sus facultades por completo. Por este motivo, a pesar de que el Perú se encuentra en pleno pico de contagios, Vizcarra no ha tenido más elección que suavizar las restricciones, ya que sus intentos por ayudar a las familias a través del bono universal han fracasado miserablemente. Y esto era previsible. El 71% de los trabajadores peruanos trabajan en el sector informal y muchos de ellos ni cuenta bancaria tienen. ¿Acaso el gobierno no sabía esto? Entonces, ¿a quién quieren engañar? Esto jamás tuvo ni pies ni cabeza. También sé que en países como Ecuador o Chile están pasando por situaciones similares, donde incluso hay familias que han llegado a izar banderas rojas como señal de una huelga de hambre. Me gustaría que comenten abajo sobre cómo está la situación en su país en este aspecto. Pero volviendo al caso peruano. El Estado sabe que la gran mayoría del sector informal vive del día, y que ellos simplemente no tienen la capacidad de hacer llegar las remesas a todas esas familias. Si ya se sabía que el sistema de salud estaba colapsado en plena cuarentena, me pregunto, ¿por qué se empeñaron en alargar la cuarentena por semanas si sabían que nada podían hacer? Realmente lo único que están haciendo es vendernos humo, pero la incapacidad de nuestros gobiernos solo es la mitad del problema. Ya el Perú llegó al tope, a la cima, y comienza ya este nivel lento, pero nivel de descenso, que es lo que habíamos estado esperando.
Algo que poco se comenta en los medios de comunicación es por ejemplo el caso de Japón, donde gran parte del éxito que han tenido para controlar la pandemia no es por mérito de su gobierno, sino por los hábitos que los japoneses han adoptado en su día a día. Ya es de conocimiento público cómo saludan en esas latitudes del mundo, un saludo que en plena cuarentena debería ser universal. Pero además tienen hábitos como el de dejar los zapatos fuera de casa, la costumbre de usar mascarillas, etc. Ojo, no estoy diciendo que su cultura sea mejor que la nuestra, simplemente que ellos ya manejan hábitos que han sido de mucha utilidad para controlar la propagación del virus. Cuando la propia población es la que toma sus precauciones, es mucho más sencillo controlar el problema, pero lamentablemente aquí en Latinoamérica pasa todo lo contrario. Por ejemplo, quiero que vean este video tomado en Lima, un solo día después de que se relajaran las restricciones. El caos se apoderó del transporte público en el primer día de flexibilización de la cuarentena. Mientras que algunos corrían, otros a empujones se disputaban el ingreso a los buses. Unidades que no respetaban el límite de capacidad y que iban a más de 50% del aforo. Pero bueno, ya, dejándonos de bromas. Realmente me pone triste ver este video, ya que con esto se confirma que la cuarentena no sirvió para nada, ya que la gente simplemente le chupa un huevo y con total seguridad se vendrá una segunda ola de contagios en invierno. Y lo más indignante es que este tipo de personas son las que luego comentan en sus redes sociales que el gobierno no hace un carajo, cuando estas lacras con su negligencia son parte del problema. Es inevitable volver a salir a las calles, porque es imposible estar encerrado 1 o 2 años en nuestras casas esperando a que la vacuna salga. Pero tampoco podemos actuar como si no pasara nada. Y esta reflexión va para todos los países de Latinoamérica. Ponerte la camiseta de tu selección y gritar sus goles a todo pulmón, eso lo hace cualquiera. Aprendamos de los países orientales y tengamos un poco más de sentido de colectividad. Mantener tu distancia no solo para protegerte a ti, sino también a los demás. Porque como ya hemos visto en este video, solo cambiando nuestros propios hábitos podremos llegar a controlar el problema. Porque con nuestro sistema de salud colapsados, nuestros gobiernos no tienen una varita mágica para volver a la realidad a como era en febrero. Y la cuarentena tampoco puede extenderse mucho más porque la gente necesita salir a trabajar. Tenemos que aprender a vivir en esta nueva realidad. Salir con mascarilla, no pegarse, lavarse constantemente las manos. ¿Es mucho pedir? Les ha hablado Dema de Ojos Bien Abiertos y antes de despedirme quiero comentarles sobre los pedidos que he recibido sobre hablar sobre un determinado país o un determinado político. Obviamente voy a seguir hablando sobre política en este canal, pero también quiero tocarles temas sociales como el del cannabis del video anterior. Por este motivo simplemente les pido un poco de paciencia. Ahora sí, sin más que agregar, adiós.